Hola, soy Alejandra Ansaudo, psicóloga, pertenezco al grupo de Psicólogos por la Verdad Argentina y hoy quisiera compartir con todos ustedes un tema muy importante que es un nuevo paradigma de salud. Eh, Se llama, algunos la conocen como la nueva medicina germánica, en realidad Hammer en el último tiempo la nombró como la ciencia curativa germánica, que es un nuevo paradigma, es una nueva mirada a lo que es el proceso de enfermedad. Y hoy queremos traer esto con todo lo que se está viviendo en la actualidad, queremos compartir esto, los psicólogos, en representación a poder dar otra mirada y otra alternativa a cómo tratar nuestros padecimientos físicos. Para eso nos va a acompañar Igor Volk, él es médico germánico y bueno, nos va a contar un poco sobre el doctor Hammer, que es el creador de este paradigma, y un poco cómo llegó Hammer a este gran descubrimiento y a este gran diseño, y hablar un poquito también de las 5 leyes biológicas, que es en donde el doctor Hammer se fundamentó para construir todo este nuevo paradigma de salud. Igor, bienvenido. Eh, no Muchas sé gracias. si querés comenzar a contarnos un poco cómo es la historia de Hammer, cómo él llega a todo este descubrimiento. Bueno, el doctor Rick Gerhammer llega, bueno, el médico de profesión, eh, teólogo también, también cursó el grado de licencia de física, aunque ese último no lo terminó, se lo dejó inconcluso. Creo que estudió 4 años esa carrera, pero sí fue médico de profesión y profundizó en oncología, en cardiología. De hecho, él estaba a cargo del departamento de cardiología en el hospital de la universidad, ¿no? Allá en Alemania. Este, Se desarrolló como un médico ejemplar. Hay muchos descubrimientos que él hizo también antes de llegar a la germana, al descubrimiento de la germana. Recalco descubrimiento porque no es una invención, ¿no? No es que la medicina germana se inventó y se hicieron unos estatutos, no es así. Hammer descubre la germana, la medicina germana, o como él la llamó en los últimos años, ciencia curativa germana, de la cual tú lo dijiste. La descubre porque se encontró con esta ciencia, ¿no? Que está basada en 5 leyes biológicas que se cumplen en su totalidad en todos los casos, por eso son leyes y no hipótesis, no teorías, ¿no? Este, para desmitificar un poco, esto nada tiene que ver con otras corrientes que salieron después, que le atribuyen temas biológicos sensatos, programas sensatos de la naturaleza, lo que antes llamábamos enfermedades, que se lo atribuyen a cosas que tienen más que ver eh, con mitos, ¿no? Entonces el doctor Hammer se encuentra con estos descubrimientos al analizar una seguidilla, bueno, seguidilla entre comillas, porque eso fueron miles de pacientes, en donde él por medio de las TAC pudo corroborar que existe lo que llamamos foco de Hammer, ¿no? Que son unas marcas que quedan en el cerebro después de que la persona recibe un impacto. Él comienza esta investigación basado en su propia experiencia, ¿no? Un hijo de él, este, desafortunadamente es alcanzado por un proyectil, una bala, y queda en estado agónico durante unos meses, ¿no? Finalmente fallece tristemente el hijo de Hammer y él desarrolla entonces un cáncer testicular, ¿m? Que en la medicina germana lo asociamos a la pérdida de un integrante muy importante, una pérdida muy sentida del clan, ¿no? Del grupo, del linaje, de la familia. Entonces, a raíz de eso y a raíz de un cáncer que inmediatamente también desarrolla su esposa, ¿no? La madre de este muchacho,
un cáncer de mama, de glándula mamaria. Entonces, es ahí cuando Hammer se plantea la posibilidad, primero era una posibilidad, claro, de que detrás de cada programa biológico y sensato, o sea, de comillas, lo que antes decíamos enfermedad, existe primero eh, un detonante de esto, ¿no? A ese evento altamente dramático y vivido en aislamiento o en imposibilidad de compartirlo y que te toma totalmente de sorpresa, a ese síndrome le llamó síndrome de Dirkheim, ¿ok? Que es el DHS, que es la piedra angular de todo programa biológico sensato de la naturaleza. ¿Bien? Y a raíz de eso empieza su investigación usando el DHS como base y desde ahí en adelante empieza a descubrir cuáles son estas leyes biológicas. No sé si quieres que brevemente lo que son las leyes biológicas. Sí, 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 para que las personas puedan saber eh, cuál es el engranaje de estas 5 leyes que van a explicar todo lo que antes entendíamos como el proceso o el padecimiento de enfermedad. eh, eh, Desde Hammer lo va a explicar desde estas 5 leyes. ¿Cuál Claro. sería la primera, Igor? Bueno, la primera ley biológica, o como la llamó también el doctor Hammer, es la regla férrea del cáncer. ¿Ok? El mensaje fundamental de la primera ley, así bien resumido, porque en realidad se necesitan varias horas para hablar de cada una de las leyes, pero así bien resumido, la primera ley biológica nos dice que todo programa biológico, siempre y sin excepción, es iniciado por lo que es un DHS, o sea, el síndrome de Dirkhammer que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Es este evento altamente dramático, vivido en soledad, en aislamiento, y que nos pilla totalmente desprevenidos, ¿ok? Entonces, antes de las leyes biológicas, solamente le atribuíamos eh, el carácter de enfermedad, pero nunca habíamos tomado en cuenta los eventos anteriores a la sintomatología, digámoslo así de esa manera, ¿no? Eso es básicamente la primera ley biológica, así muy, muy rápidamente resumido. Es importante de la primer ley, me parece que este evento, este impacto, Hammer lo demostró en más de 100.000 tomografías axiales computadas, en donde claramente en el cerebro se ve como una aureola, como un círculo, como una diana, ese impacto en un determinado relé cerebral que va a pertenecer o a corresponder a un órgano determinado según el conflicto que yo viví. Es un conflicto de pérdida, de separación, de miedo frontal, de sexual, reproductivo. El conflicto que sea va a impactar en una determinada área del cerebro y eso claramente se puede ver en las tomografías. Y que él lo comprobó indefectiblemente con todos sus pacientes. Bueno, efectivamente Hammer lo que hace es comprobar empíricamente por medio de tomografías cerebrales lo que son los focos de Hammer. Aquí en esta imagen lo que tenemos es a la izquierda de la pantalla un foco de Hammer muy bien definido. El foco de Hammer va a ser este sistema de anillos concéntricos en forma de diana, ¿no? En este caso en la corteza cerebral, en el área territorial. Y lo que está aquí al lado es algo que en medicina se denomina artefacto. Que un artefacto es un error de calibración en el tomógrafo, en el aparato, ¿no? en la máquina, ¿no? que hace las tomografías. Cuando se toma entonces imágenes del cerebro y hay un error en la calibración, vamos a ver este tipo de anillos, como sale acá el, en el, en el, en el, en el lado derecho, ¿no? Y este corresponde a un foco de Hammer. O sea, cuando tenemos un DHS, un impacto altamente dramático, sorpresivo y vivido en aislamiento, inmediatamente a los 3 niveles, o sea, psique, cerebro y órgano, vamos a sufrir un impacto que en el cerebro se va a ver de esta manera. Y
justamente en el lugar en donde se pueda apreciar en el cerebro este impacto, se va a, tiene una comunicación directa con una zona específica o un órgano específico o una estructura del cuerpo que está siendo controlada desde esa área cerebral, ¿no? Desde ese relé cerebral. Bien. Esta gráfica, aquí vemos una serie de tomografías, todas y cada una de ellas fue tomada con un error de descalibración, un error en la calibración del tomógrafo. Por eso podemos ver en todos los cortes, o sea, estos que son bastante superficiales a nivel de corteza, después a nivel de médula, a nivel del mesencéfalo también, pero fíjate, en todos los cortes está este artefacto. Sin embargo, en algunos cortes específicos sí se puede ver los focos de Hammer que marqué previamente aquí con un círculo amarillo. O sea que estos focos de Hammer no son parte del error del tomógrafo, ya que el tomógrafo, como te mostré y repito, está presente en todos estos cortes, pero justo en algunos no. Si fuera el mismo error de calibración, entonces veríamos estos focos de Hammer repetidos en todos los cortes también, cosa que no es Claro. así. Así que, Bien, Igor. más o menos así es como Perfecto. funciona el DHS y cómo Hammer lo descubre, ¿no? En lo que son en cómo funciona la primera ley. Después viene la segunda ley, en la que Hammer descubre que todo SBS o todo programa sensato de la naturaleza está dividido en dos partes, ¿no? Una fase que es activa o fase fría, o fase en simpaticotonía, que de llegar a una solución del conflicto en los tres niveles, sí que cerebro y órgano, vamos a pasar entonces a una segunda fase, que es la fase vagotónica o fase de reparación, o como se abrevia, fase PCL, que viene siendo post-conflictolisis. La segunda ley entonces nos dice lo que te venía explicando, que es, vamos a tener una fase que es simpaticotónica y una fase que es vagotónica, siempre y cuando exista una solución al conflicto que fue desatado por este DHS. ¿Okay? Entonces, y después la tercera ley nos explica que hay distintos tejidos del cuerpo, del organismo, ¿no? Que desde la etapa embrionaria ya funcionan diferente según la etapa en la que se está de un programa biológico. A nivel, por ejemplo, del tallo cerebral, o que es el cerebro arcaico, compuesto por el tronco cerebral y por el cerebelo, a nivel del tronco cerebral, que pertenece a la capa embrional del endodermo, en esa capa vamos a tener una proliferación celular en fase activa. Y en fase de solución, me refiero a una proliferación celular que va a generar células de tipo adeno, una adenocarcinoma, y que después en fase de solución se degrada por caseificación por medio de hongos y micobacterias o bacterias de la tuberculosis, ¿okay? En la fase de solución. En el mesodermo antiguo, que es la parte del cerebelo, ocurre exactamente lo mismo. En fase activa hay una proliferación celular de tipo adeno y en fase de solución degradación por hongos y micobacterias. En el mesodermo, el mesodermo nuevo, tenemos tejidos como los músculos, los huesos, los ligamentos, los cartílagos, etcétera, ese tejido adiposo, tejido fibrocolagenoso, la sangre, todo ese tipo de tejido en fase activa va a tener una necrosis y una atrofia, una caída drástica de la función, para después en fase PCL reparar por medio de bacterias, en algunos casos micobacterias, y con el sentido de que al final del SBS, la estructura o el órgano o la zona específica del cuerpo queda con una reparación que Hammer la llama el grupo de lujo,
porque queda con una forma aumentada, es decir, queda un órgano más apto que antes, ¿no? Y en el ectodermo, que es la capa germinal más nueva, si es que se quiere desde un punto de vista filogenético, la capa más externa, ¿no? Que está controlada desde la corteza cerebral, donde vamos a tener la piel, por ejemplo, la piel externa, donde vamos a tener el tejido epitelial, el tejido eh, pavimentoso, mucosas, ¿no? Todo eso en fase activa va a tener una ulceración para luego en la fase de solución una proliferación celular que es considerada un carcinoma, ¿no? Eh, esas son las, así lo especifica Hammer, de cómo se comporta un programa biológico según el órgano, la capa embrionaria y la zona del cerebro a la cual pertenece en el control. Antes de ir a la cuarta, voy a repasar estas tres primeras porque es como mucho para ponerlo más simple, ¿no? Yo puedo tener, yo Alejandra, como para poner un ejemplo, puedo tener un evento inesperado, dramático, vivido en soledad, hace referencia a que ese impacto en esos segundos me está afectando a mí sola y lo estoy viviendo en mi individualidad, por más que me encuentre rodeada de personas. Ejemplo, me dan una mala noticia, ¿no? Bien, ese evento, según como yo lo interprete, como, digamos, como el colorido de ese conflicto, va a impactar en mi biología, en las tres áreas como dijiste, cerebro, psique y órgano al mismo tiempo, y va a activar a lo que hemos llamado enfermedad, es este programa biológico y sensato e inteligente, va a activarlo para darme una respuesta, o sea, para ayudarme a mí a resolver eso que viví, que se transformó en un conflicto biológico. Este programa que se activa en mi cuerpo va a estar con la intencionalidad de darle una respuesta a este conflicto, de ayudarme con el sentido de la supervivencia. Bien, en la primer fase, que es la de simpaticotonía, yo estoy en conflicto activo. Yo, Alejandra, no resolví el conflicto de pérdida. Entonces, si no lo resolví, voy a estar con pensamientos obsesivos, preocupada, duermo poco, ciertas características fisiológicas, extremidades frías, ritmo cardíaco acelerado. Bueno, vos podrás decir un montón más, Igor. Pero ahí no encontré la solución. Y generalmente ahí mi cuerpo no tiene síntomas visibles. Generalmente en esta etapa podemos decir que los síntomas no son muy visibles. Bueno, eso va a depender de Sí, intensidad, va a depender de si hay conflictos previos, va a depender bien, de que el programa de túbulos colectores renales activo, que es un bien, programa que a complicar todos los demás, porque es un claro, programa de acción de líquidos, de sentirse abandonado, de sentirse solo, de sentirse no amado, etcétera, etcétera. Y también depende de la capa embrionaria, porque, por ejemplo, si tú estás en una fase activa de un conflicto de bocado indigesto, o sea, te comiste una noticia que no te gustó para nada, que no la puedes tragar, que no la puedes digerir, vas a empezar en el endodermo con un programa de proliferación celular de tipo adeno, en donde vas a generar un tumor de tipo secretor, ¿no? Un tumor en forma de coliflor de tipo secretor. Esto para ayudar a tu organismo, tal como tú dices, es una ayuda, porque el órgano, el cerebro, no tiene idea si lo que tú te comiste es un simbólico o si realmente te comiste, no sé, un pedazo de piedra. ¿Mm? No lo sabe claro, interpretar eso tu bien, cuerpo, solo sabe que comiste algo que es algo que no puedes digerir. Entonces van a ayuda a tu organismo bien, para poder digerirlo por medio de un secretor que ayude a generar una mayor cantidad de jugos gástricos para que tú puedas digerir. Y eso en fase activa sí lo vas a sentir.
Sí, lo Entonces, vamos a ver ahí. Bien. porque vas a tener una gran cantidad de diarrea, vas a tener síntomas visibles. Ahora, los síntomas que uno dice que son el síntoma propiamente tal como síntomas del cáncer, ¿no? Estos van a ser casi siempre en la fase de solución cuando ese tumor secretor entra en una fase caseificante, ¿no? Ahí va a venir una serie de síntomas que van a diferenciarse del anterior, porque en la fase simpaticotónica, como tú nombraste muy bien algunos síntomas vegetativos a nivel vegetativo, como el insomnio, también va a haber poco apetito, sobre todo en un conflicto de bocado indigesto, en donde no quieres comerte más cosas, ¿no? Quieres degradar lo que ya tienes. Entonces va a haber una pérdida de apetito, va a haber pérdida en el peso, va a haber insomnio, va a haber una temperatura periférica baja, entre otras varias, eh, entre otros varios síntomas, Bien. ¿no? Cuando este programa está activo y pasa de estar activo a la fase vagotónica de reparación, de restauración, que eso se da por la conflictolisis, que es cuando yo resolví el conflicto. ¿A qué le podemos llamar resolver el conflicto? ¿Cómo uno puede resolver el conflicto biológico? Bueno, lo primero es tomar en cuenta cuál es el propósito de este conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el caso, vamos a tomar el mismo ejemplo, en el caso de endodermo con un conflicto de bocado indigesto, en donde hicimos en fase activa un adenocarcinoma de tipo secretor, o sea, un tumor en forma de coliflor secretor. Estamos ante un conflicto entonces de bocado que no hemos podido digerir, que lo tragamos, pero necesitamos deshacernos de él. O porque la noticia obviamente no nos gusta, la noticia es mala, la noticia puede atentar contra, incluso contra mi sistema, incluso en el caso de los seres humanos, sistema de valores, sistema de cosas. Los seres humanos tendemos a simbolizar lo arcaico. ¿Okay? Por ejemplo, cuando, te pongo un ejemplo, imagínate que eh, estás trabajando 10 años a full en una empresa y cada vez has ido ascendiendo, cada vez te mejoran el sueldo, te prometen nuevos peldaños, nuevos puestos jerárquicamente mejores en tu trabajo. Entonces llega el día en que viene ese ascenso y no te lo dan. Y se lo dan a otro que llegó hace poco. Entonces, ahí tenemos un conflicto que es de bocado, ¿ok? Que la noticia de eso, imagínate, además te dicen, no, no te lo vamos a dar, y bueno, esta semana ya puedes retirar tu finiquito, te están despidiendo. Entonces tú te Bien, tragaste esa noticia, nada es agradable, y empieza entonces este conflicto. ¿Cuándo se soluciona ese conflicto? Se soluciona, bueno, hay varias formas de llegar a la solución. Lo primero, lo más indicado, según mi percepción, según mi experiencia, es atacar directamente el conflicto y resolverlo de manera real. Por ejemplo, eh, conseguir a toda costa ese puesto o simplemente renunciar a él, salir de ahí. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el mismo lugar y estamos viendo que las cosas no fueron favorables para nosotros, vamos a seguir en el conflicto. La huida o el bien, ataque son respuestas muy válidas del ser humano ante un conflicto. Que no es válida es quedarse quieto. El ser humano no tiene la capacidad de camuflaje como lo tienen algunos reptiles, algunos anfibios, algunos insectos, incluso también algunos mamíferos, algunas aves. No nos podemos camuflar, tenemos que actuar. Okay. Bien, entonces el ataque y la huida son acciones, son respuestas totalmente válidas para el ser humano. Si vamos a atacar, bueno, vamos a conseguir ese puesto, vamos a apelar, vamos a poner nuestros pergaminos también sobre la mesa, porque queremos a toda costa ese puesto que es el bocado que estamos esperando, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de un bocado indigesto, pero también este programa puede activar tiroides, puede activar distintos programas, ¿no? Ahora solamente estamos ejemplificando uno, ¿bien? bien, Entonces, solucionamos el conflicto y empezamos entonces la etapa de solución. Como es un conflicto arcaico,
que es relativamente sencillo, es un conflicto de tener o no tener algo, no es más que eso, de alcanzarlo o no alcanzarlo, de hacerlo tuyo o no hacerlo tuyo. Entonces, es relativamente sencillo dentro de lo arcaico resolver un conflicto así. Y luego Bien. viene la etapa de solución, ¿no? Que es la etapa que tiene la mayor sintomatología. Bien, en la etapa vagotónica, Igor, podemos encontrar, bueno, según el órgano y según este órgano a qué capa embrionaria pertenece, el cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer. Si hubo proliferación, va a degradar esos tumores; si hubo atrofias, va a restaurar; si hubo ulceración, va a rellenar, ¿no? Como para decirlo breve otra vez. Y, por ejemplo, una solución es cambiar nuestra percepción de este conflicto, un cambio de percepción. Por ejemplo, con este caso que vos decís, bueno, a ver, esto fue, no me dieron el puesto que yo quería. Mi primera percepción es que es terrible, que me desvalorizan, que no me tienen en cuenta. Bueno, pero si cambio la percepción y digo, yo me merezco eh, que me reconozcan en un lugar por todo mi potencial. Puedo renunciar e irme a un lugar que me reconozcan; ahí también habría un cambio de autopercepción, de autovaloración, o incluso si me quedo, decir, bueno, listo, no me interesa, ya llegará otro momento, no era el momento, esperaré otra promoción del cargo o demás. ¿Eso sirve? Sirve, por ejemplo, yo considero personalmente más efectiva la primera opción que diste. Dice, bueno, aquí no me están valorando por todo lo que yo he hecho, tomo mis cosas y me voy a un lugar donde se me valore en base a mis capacidades, ¿no? Entonces, para mí eso es una solución bastante definitiva, bastante certera. Es un enfrentamiento a y optar por tu propia sanidad, ¿no? Por no quedarte en un lugar que podría hacerte sentir, entrar en otros conflictos de desvalorización del mesodermo nuevo, por ejemplo. Claro. Es quedarse en el lugar en donde este, te hace sentir desvalorizado o que nunca vas a alcanzar ese bocado, puede ser peligroso, puede generar en el futuro complicaciones, ¿no? Porque vas a estar constantemente, todos los días, viviendo exactamente lo mismo, vas a generar una mayor masa conflictual que en el momento de recuperar, si es que llega a solución, va a ser bastante fuerte. ¿Qué síntomas son como muy característicos de la fase vagotónica, Igor? ¿Qué es Bueno, lo que más se ve en esa fase? en la fase vagotónica vamos a tener una sintomatología totalmente inversa a lo que es la fase activa. Vamos, si en la fase activa teníamos una temperatura corporal fría en lo que es la periferia del cuerpo, o sea, extremidades, en la fase de vagotonía vamos a tener todo lo contrario, vamos a tener una alza en la temperatura y esa temperatura va a variar dependiendo de qué capa embrional es la que estamos, es la que estamos reparando, ¿no? Tiene distintos grados de temperatura. Vuelve, si es que el síntoma lo permite, vuelve el sueño y el descanso. ¿Bien? En condiciones que el síntoma lo permite, la persona duerme bastante y anda con mucho cansancio y mucha fatiga. Cuando, insisto, cuando el síntoma lo permite, porque a veces puede estar muy vagotónico y todo, pero las molestias y de la sintomatología podrían simplemente no permitirte un buen descanso. ¿Ok? Entonces, Bien, y eso depende de qué tan fuerte fue la masa conflictual en la primera etapa, en la etapa de simpaticotonía. Vamos a tener bien. un aumento también en el hambre, por ejemplo, vamos a tener más apetito en una fase vagotónica, vamos a tener fiebre en una fase vagotónica, generalmente es eso a grandes rasgos, ¿no? Hay otras más, pero esas son las más importantes. Y bueno, es evidente que va a haber procesos inflamatorios, por ejemplo, va a haber procesos dolorosos, va a haber procesos, eh, este, y bueno, y si se tienen los túbulos colectores renales activos, todo esto es
peor, ¿no? Bien, entonces hasta acá, como para hacer un mini resumen, tenemos un evento vivido de forma dramática, inesperada y en soledad, que va a activar un programa en nosotros para dar respuesta a ese conflicto biológico. Según cómo lo interpretemos y cómo lo vivamos, va a activar, a impactar en un órgano o en otro, y este programa va a estar en dos fases. Una primera, simpático-tónica, de conflicto activo, cuando lo pude resolver de alguna manera, enfrentándolo o huyendo de la situación, o con, bueno, también acompañado de un cambio de percepción o con ayuda externa, pasamos a la fase de reparación, en donde el cuerpo restablece todo lo que hizo en fase activa, con diferentes síntomas que en la etapa anterior. ¿Cuál es la cuarta ley, Igor? Sí. La cuarta ley, o también llamada la ley del sistema ontogenético de los microbios, que está obviamente ligado 100% también a la tercera ley. ¿Te acuerdas? La tercera ley pone a los programas biológicos en una capa embrionaria específica, controlado por un área específica del cerebro. Y la cuarta ley dice que además el cerebro de controlar los procesos de estas diferentes capas, también tiene control sobre los microbios. Esta cuarta ley lo que nos dice es que los microbios no son enemigos como venimos pensando desde Pasteur para adelante, sino que al contrario, son aliados, son simbiontes y que cumplen un rol fundamental en el SBS, sobre todo en la fase de reparación, ¿no? Los microbios nos ayudan, por ejemplo, vamos a seguir, si tomamos el mismo caso del endodermo, junto en la fase activa, cuando en el endodermo está proliferando las células de tipo adeno que van a generar ese adenocarcinoma secretor, a la par también está proliferando o multiplicándose una serie de micobacterias y también bacterias tuberculosas en caso de que se tengan, ¿no? Porque también podría no haberlas. Ya que en nuestros países por lo general estamos todos vacunados contra la tuberculosis desde niños, ¿no? Desde bebés. Entonces, junto con ese proceso de proliferación celular, hay una proliferación de microorganismos que solamente van a estar presentes y proliferando en fase activa, pero no van a actuar ahí. Todos los microorganismos actúan en la fase de solución. Por eso, por ejemplo, yo te puedo hacer un frotis bucal, por ejemplo, y resulta que te voy a encontrar muchas bacterias, pero tú no estás enferma, ¿te das cuenta? Entonces no podemos atribuirle a la bacteria que produce una enfermedad, porque tanto tú como yo estamos llenos de bacterias y no tenemos esa enfermedad, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué algunos que tienen bacterias están enfermos y otros que también tienen bacterias no están enfermos? ¿Qué está pasando? Entonces, porque para determinar que una bacteria es patógena, yo tengo una bacteria aquí patógena, tengo un estafilococo, entre comillas, patógeno. Yo te lo pongo, esa bacteria, te la inserto, entonces tú tienes que enfermarte. Si es patógena, tienes que enfermarte. Resulta que no es así. Resulta que no pasa así. O sea, yo te puedo poner esa bacteria y tú tienes millones más de esas mismas y no estás enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Las bacterias están en un estado de latencia constantemente dentro de nosotros, o fuera de nosotros también, a nivel dérmico, epidérmico también. Entonces, solamente activan, solamente trabajan, accionan en el momento de la vagotonía, en el momento de la fase post-conflictolisis, una vez ya resuelto el conflicto. ¿Y cómo actúan? Degradando tumores, caseificando, en el caso de el mesodermo nuevo, lo que hacen es reparar el proceso necrótico que hubo en la fase en la fase Pérdida activa, celular. claro, y en el caso del ectodermo, que a veces también es acompañado por bacterias, o puede no estarlo también. Ahí es donde Hammer pone a los hipotéticos virus, ¿no? Que si de existir, actuarían en el ectodermo, ¿no? A nivel de las mucosas, a nivel de la epidermis, pero hemos visto que este último, el ectodermo, a veces repara
sin necesidad de microorganismos, ¿no? Prepara por proliferación celular lo que antes fue una ulceración. Entonces, sí, Sí. perdón, adelante. No, cuando nos dicen tenés una infección, cuando nos encuentran una infección, ¿no? Que es a lo que generalmente te dan antibióticos. Desde esta visión, esa infección sería necesaria porque está cumpliendo su función en la fase vagotónica de reparación. Correcto. Entonces, las llamadas infecciones que las tenemos incorporadas como desde la creencia de que estamos enfermos y que puede haber fiebre, en realidad es un proceso inherente de nuestro cuerpo que en realidad está reparando y restaurando todo lo que tiene que hacer dentro del programa biológico activo. Correcto. Es radical, esta cuarta ley de Hammer es radical a la creencia en la que todos veníamos teniendo, de que las bacterias, los hongos y los virus no se enferman. Toda esta creencia que viene de los microorganismos patógenos, ¿no? Este ejército de malvados bacterias y hongos y micobacterias que vienen a atacarnos no es tal. Todo esto viene desde Luis Pasteur en adelante, que si bien era doctor, pero era doctor en química, y que tenía, ya estaba iniciando lo que iba a ser el negocio de la farmacología, ¿no? Bueno, finalmente Pasteur postula que son los microorganismos los que producen las enfermedades en desmedro de lo que decía su maestro, ¿no? Que al contrario, que la enfermedad, lo decía Bechamp, la enfermedad produce el microorganismo y no al revés, ¿no? Con respecto a la quinta ley nos habla del sentido biológico, es la ley más importante, es la ley que nos dice que todo programa es sensato, es inteligente, tiene un propósito dentro de la naturaleza. ¿Okay? En todas las capas embrionarias se va a mostrar de distintas formas, pero todo programa biológico es sensato y tiene un propósito biológico. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de un SBS en curso de cáncer de mama, o sea, una proliferación de glándula mamaria de tipo adeno, lo que vamos a tener, el sentido biológico de eso es ir en protección del bebé, del niño, del hijo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que tienes un hijo en el hospital, la madre necesita darle esa contención que solamente está en el pecho femenino, en donde recibimos amor, contención, calor, alimento. Entonces es nuestro lugar de contención, ¿no? Ancestralmente, desde la historia de la humanidad. Entonces, en ese mismo momento, la madre inicia un programa de proliferación justamente para poder producir más leche y tener esa contención con su hijo, ¿no? Alimentarlo. Eso es un programa sensato, no es un accidente de la naturaleza, no hay errores en la naturaleza, todo es sensato y con un propósito. Eso es básicamente, a muy grandes rasgos, lo que nos quiere enseñar la quinta ley biológica. Bien, entonces con el recorrido de las 5 leyes, Igor, que las explicaste súper completas, podríamos decir que todo lo que hace nuestro cuerpo es para ayudarnos a resolver, a solucionar y a sobrevivir con esto de la quinta ley, que todo tiene un sentido, un para qué, y que tampoco podríamos hablar de contagio desde la cuarta ley. Claro, claro, no, el contagio como tal no es posible, no existe. Eh, lo podemos ver incluso en las cosas que veníamos. Yo puedo tener un tipo de bacteria, tú puedes tener un tipo de bacteria, podemos tener los mismos tipos de bacteria y eso no va necesariamente a significar que vamos a estar enfermos o que tú vas a estar enferma y me vas a contagiar, ¿no? De eso. Como te decía, primero habría que certificar científicamente
comprobar empíricamente que las bacterias sí son patógenas. Y como veníamos hablando, eso no ha sido comprobado, ¿no? Una bacteria que se presume patógena porque se la están analizando a una persona que está en un programa biológico en fase de solución, obviamente va a haber presencia y acción bacterial, pero de ahí a que esa bacteria haya producido el programa biológico, esa es la parte que no se puede comprobar. Bien. O sea que en realidad a lo que le llamamos enfermedad son programas biológicos que dan respuesta a esos conflictos vividos y que no existe el contagio, sino que existen diferentes conflictos y que en todo caso, en una familia, si 3 tienen hepatitis y 2 no, podríamos decir, Igor, que esas 3 personas vivieron el mismo DHS, el Claro, mismo conflicto. exactamente. Bien, Efectivamente. bien. Y los niños con varicela o con el resfrío comúnmente en los jardines, también Es que podríamos decir que están viviendo el mismo conflicto de separación, de miedo, el que sea. Exacto, fíjate que en el tema de la varicela siempre ocurre al principio de la edad escolar, ¿no? En donde los niños colectivamente experimentan un conflicto de separación, de pérdida de contacto. Y ese conflicto de pérdida de contacto hace una ulceración a nivel de la epidermis también puede ser en otras estructuras. Y en fase de reparación genera lo que conocemos como varicela, genera lo que conocemos en otros casos a varios tipos de dermatitis, ¿no? Que podemos encontrar también. Son conflictos de pérdida de contacto y eso claramente lo viven los niños colectivamente, por separado y colectivo, ¿no? Es un conflicto mixto en ese aspecto. Bien, Algunos, claro, eh, puedes tener 10 niños juntos ahí y va a haber alguno que no va a tener. Entonces, si vamos a hablar de que el microorganismo la produce, entonces todos, sin excepción, tienen que enfermar, ¿no? exactamente. No ocurre así. Algunos se enferman y otros no. ¿Por qué? Bien, Porque algunos están en un programa biológico en donde necesitan ese microorganismo y otros simplemente no. bien, bien. Igor, los antibióticos o ciertos tratamientos de la medicina alopática oficial podrían ser perjudiciales en todos estos procesos y estas fases por los que pasa cada programa, podrían interferir o bloquear la verdadera curación o la verdadera reparación. Sí, sí. Pasa que, a ver, con el tema de los antibióticos, y yo quiero ser bien profundo en este sentido, eh, primero que todo, la ciencia curativa germana, no es ni enemiga ni tampoco negacionista de todo lo que signifique la medicina alopática, ¿ok? No se trata de eso. Tenemos que tomar en cuenta que dentro del espectro que tenemos de tratamientos, al menos desde mi punto de vista, yo lo veo todo como recursos, ¿no? Sin embargo, si usamos los antibióticos en una fase perjudicial, y aquí también meto el CDS, el MMS o cualquier otra parafernalia actual, ¿no? Si yo meto, por ejemplo, ese tipo de antibióticos, que es antibio, es antivida, es básicamente asesinos, ¿no? Los antibióticos y los demás compuestos fantásticos del último tiempo. Entonces, si yo lo aplico en una fase activa, en donde vamos a volver al tema del tumor secretor, ¿ok? Junto con la proliferación de tipo adeno, estamos también en una proliferación de microorganismos, de hongos, bacterias, micobacterias, bacterias tuberculosas, si es que se tiene. Entonces, si en esa fase eh, voy al médico y me dice, mira, te encontramos un cáncer, tienes un tumor en crecimiento de tipo adeno, y además te estás llenando de hongos, de micobacterias y de la tuberculosis, y te vamos a dar un antibiótico y vas a empezar la quimio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo es matar todos los microorganismos y después vamos a dejar al organismo indefenso para poder ejecutar
la degradación del tumor. O sea, ¿con qué lo degradas si no tienes los hongos? ¿Con qué lo gasificas? No puedes entrar en un claro, proceso gasificante sin esos microorganismos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tomas el antibiótico, si tomas el coso de sodio o tomas el MMS, te quedas sin las herramientas, te quedas sin los obreros que tienen que degradar ese tumor. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que entrar a la cirugía, vamos a tener que... El cuerpo puede activar un plan B, claro, de enquistarlo, pero ¿qué pasa si ese tumor es del porte de un puño y lo tienes metido en el intestino? Va a generar una obstrucción, va a generar algo mucho más peligroso. Ese es el problema desde mi percepción cuando vas a usar un antibiótico o algún otro de estos cosas, ¿no? En una fase que es totalmente incorrecta. Incluso en la fase PCL no soy amigo de usar ningún antibiótico ni nada que mate los microorganismos, porque desde mi percepción claramente los necesitamos a los microorganismos, ¿no? bien. Igor, y con toda la situación actual de pandemia mundial declarada, ¿qué diría Hammer? ¿Qué diría Hammer de toda esta situación? Porque desde la medicina germánica entonces sabemos que no hay contagio, que los virus siguen en el campo de lo hipotético. Eh, ¿Qué podríamos decir de lo que está pasando? Porque si yo lo puedo analizar desde este modelo, que de un día para el otro, o sea, de forma inesperada, nos encierren, nos encarcelen con una pandemia mundial declarada y todas las consecuentes restricciones, eso para todos fue un gran DHS, ese evento inesperado y dramático. Claro, lo que pasa es que mira, es relativamente sencillo ocasionar un DHS colectivo. Es relativamente fácil, solamente tienes que poner una noticia grave y eso es todo. En el caso de esta pandemia, tenemos el tema del miedo en el territorio, directamente Claro, un programa bronquial, ¿no? En donde en fase activa va a haber una ulceración de la mucosa bronquial y en fase de reparación. Bueno, esa fase activa pertenece al esquema de la piel externa, por tanto, en fase activa no es sintomática, ¿no? No se percibe. Entonces, en la fase de solución viene la proliferación de las células nuevas del epitelio bronquial, y ahí es donde empiezan los conflictos, porque nos vamos a llenar de flemas, porque en algunos casos vamos a tener atelectasia, en algunos, que es cuando hay una saturación, ¿no? Que impide que puedas respirar correctamente. Vamos a estar faltos de oxígeno, vamos a tener moco, vamos a tener fiebre alta, como en todo programa bronquial fuerte. claro. Ahí es donde aparecen las bronconeumonias, donde aparecen las neumonías, y en el peor de los casos, con este programa de invasión en el territorio, de miedo en el aire, de una invasión que no puedes ver, que es algo que te dijeron que estaba por ahí, que te lo puedes contagiar. Entonces eso te invade a tal punto que el DHS puede ser muy profundo. Y esa reparación, claro, llegando al peor de los casos, puede ser según lo que entendemos desde la germana, puede terminar incluso en un carcinoma bronquial. Entonces, Claro. son distintas etapas del mismo conflicto, básicamente. Entonces, no es tan difícil generar un DHS masivo, público, en todas partes del mundo. La misma televisión te puede generar ese DHS viendo noticias de, este, de este terrible mal que está cubriendo el planeta, ¿no? No se Claro, necesita, no requiere tanto análisis, no es necesario. o sea, amenaza en el territorio o pánico a morir, digamos que afectaría, impactaría en todo lo que es el sistema respiratorio y bronquios. Directamente el miedo a ser amenazado en tu territorio, ¿okay? Es un asunto Sí, territorial del ectodermo. Y en el caso del pulmón, del miedo a morir propiamente tal, eso afectaría en el endodermo, ¿no? No poder alcanzar bien, el grado de aire en un sentido arcaico. bien, El otro es invasión territorial en un sentido de la corteza, del ectodermo, ¿no? Corteza cerebral. bien. Y todos los otros DHS
que a partir de esta pandemia y de todo lo que las restricciones y medidas absurdas tomadas y las consecuencias en la sociedad generó otros DHS, Igor. La pérdida de un trabajo, que se te funde una empresa, no poder visitar a tus familiares. Toda esta, ocasionalmente, este coronavirus que afecta el sistema respiratorio, eh, la misma pandemia del miedo afecta a nosotros desde la medicina germánica, podemos saber que afecta a los respiratorios. Y todo lo consecuente a estar viviendo lo que estamos viviendo, que va a generar distintas otras sintomatologías en las personas porque porque significan otros conflictos activos y activó otros programas. Efectivamente. De hecho, cuando empezó, entre comillas, a calmarse un poco la situación del pánico en el aire, empecé a tener muchísimos casos de distintos programas de dermatitis, incluso sarampión. Claro. Entonces, claro, por la pérdida de contacto con tus queridos, ¿no? Con tus seres amados, pérdida de contacto Sí. por trabajo, o incluso he estado viendo un aumento de programas de túbulos renales, las personas que se quedaron aisladas, por ejemplo, he estado viendo un aumento en conflictos, en procesos de hígado. Justamente es un conflicto ligado a miedo a no tener recursos, miedo a no tener, a morir de hambre directamente, miedo a no tener los recursos para subsistir. Entonces, varios programas han ido saliendo de esto, ¿no? Muchísimo. Mucha gente empezó a tener acúfenos, tinnitus, por el ruido ambiente, por el ruido de las noticias, por el ruido de todo lo que, del bombardeo mediático, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ha habido un aumento de otros programas relacionados a este dicho. Bien, Igor, y para dejarle un mensaje claro a todos, ¿qué es lo que verdaderamente nos sana? Bueno, lo único que puede sanar al organismo, lo único que puede curarnos de una enfermedad es justamente la solución del conflicto y que el proceso de este programa biológico y sensato llegue a su fin sin tener recidivas, sin tener recaídas del conflicto. No hay un antídoto externo, no hay una píldora, una pastilla, una vacuna, una inyección, una terapia que nos pueda solucionar un conflicto, porque un conflicto que impacta y que nace de mi percepción ante el conflicto, o sea que es todo interno a nivel de psique, cerebro y órgano, al unísono, ¿no? No puedo salir yo a buscar una solución externa, algo que empezó dentro de mí, algo que partió en mi psique, en mi cerebro y respectivamente en alguna estructura de mi cuerpo, un órgano. Entonces, no podemos estar buscando una cura afuera, ¿no? Esa es como una cosa muy importante, sobre todo en este paradigma, ¿no? Dentro de lo que es la germana. Lo único que nos puede mantener sanos, entre comillas sanos, es no conflictuar, o si conflictuamos, solucionar inmediatamente, estar atentos a las señales que nos da nuestro cuerpo, nuestros síntomas con respecto a en qué fase estamos de un programa biológico y poder actuar sobre eso de manera de resolver y de manera de saber llevar una sintomatología que muchas veces es tremendamente molesta. Tampoco es algo sencillo, ¿no? Pero viene de un paradigma de hacerse cargo uno mismo de su propia salud, ¿no? Y no estar dependiendo, porque en algún momento a alguien se le ocurrió que la salud es un derecho. Y eso no es así, la salud no es un derecho, la salud es una obligación y es tuya. Entonces, es una obligación tuya, es una responsabilidad tuya mantenerte sano y no ir a mendigar una cita médica, no ir a mendigarle un remedio a la farmacia, ni nada parecido, porque la realidad es que no lo necesitas.
Como te digo, el organismo, la biología, no comete errores, todo es sensato. Entonces, si eres capaz de reconocer el conflicto, atacarlo y luego superar lo que es la etapa post-conflictolítica, esa es la forma que tienes para poder entenderte a ti misma lo que es tu programa biológico y salir adelante de eso. Hay que perder ese paradigma de que la solución está afuera, ¿no? Porque no nos lleva a nada, solo nos lleva al consumismo farmacológico y nada más. Y a tener que entrar en terapias que son tremendamente invasivas que te llevan a la muerte, como la quimioterapia, por ejemplo. Bien, Igor, súper completo. ¿Y cómo podemos acompañar en el proceso de vagotonía, por ejemplo, homeopatía, fitoterapia? Son herramientas que las personas pueden tener en cuenta, o bueno, en las mismas consultas germánicas, con médicos germánicos, se puede dar esas herramientas para acompañar el dolor, eh, los procesos inflamatorios y demás. Bueno, sí, justamente, y yo lo considero así, todo lo externo que podamos sumarle al desarrollo de un CBS o un programa biológico, es eso, es un acompañamiento, ¿no? Eh, por mucha homeopatía que tomes, no vas a solucionar un conflicto. El conflicto lo solucionas tú, en los tres niveles, sí que Bien. pero evidentemente sí puedes acompañarte de fitoterapia, puedes acompañarte de homeopatía, de terapias como la acupuntura, que son terapias que no son nada invasivas, que no van a interferir ni estropear lo que es el proceso biológico, el proceso de este programa biológico sensato, no lo va a cortar ni nada parecido, sino que va a acompañar el síntoma de una manera eficaz y no invasiva. Y es totalmente bienvenido, ¿no? Todo este tipo de terapias no invasivas, ¿no? Lo importante es que la terapia como tal no te devuelva a la simpaticotonía. Eso es lo importante, para que el programa pueda terminar su curso, ¿ok? Y sin recaídas, ¿no? Entonces, todos estos elementos son recursos que claramente podemos tomar para acompañar una vagotonía difícil, una vagotonía dolorosa, molesta, sin ningún problema. Se puede hacer, claro que sí. Bueno, Igor, yo creo que fue sumamente completa toda la explicación de lo que es la ciencia curativa germánica, las 5 leyes. eh, y lo más importante es esto último que dijiste, que las personas tienen la obligación de cuidar su salud y, y que hay otros caminos para llegar a la sanación y a la curación que son mucho menos invasivos y que realmente es poder curar, digámoslo de alguna manera, verdaderamente, ¿no? Porque tal vez la medicina alopática te puede dar algún medicamento o algo que no termina, eh, digamos, sanándolo del todo, y la persona muchas veces cronifican esos padecimientos, los cronifican. Exactamente, O sí. hacen constantemente las cíclicos, las recidivas, qué sé yo, como para dar ejemplos, bueno, infecciones urinarias. Eh, a lo mejor la mujer toma de todo para una infección urinaria o una candidiasis sin resolver el conflicto y sin embargo vuelve a hacer y vuelve a hacer y cada X meses tiene una infección o tiene una candidiasis. Por ejemplo, es lo que yo escucho en el consultorio, ¿no? Desde la terapia, ¿no? Estas cuestiones. Claro, lo que pasa es que hay un sinfín de conflictos que podemos denominar desde la medicina alopática enfermedades crónicas, ¿no? Eh, Claro. son justamente conflictos en estado de latencia, en estado de simpaticotonía permanente muchas veces, en donde, o que alternan, ¿no? Que hay un conflicto activo que se soluciona y se vuelve a caer en el conflicto, se soluciona, vuelve a caer en el conflicto y ahí quedas atrapado en el
en el círculo vicioso del programa biológico, ¿no? Y sí, es muy común. Y cuando se toman, por ejemplo, antibióticos o algún otro tratamiento que sea invasivo, lo que pasa es que al desaparecer el síntoma, la persona ya no se siente enferma, pero el programa queda inconcluso a nivel biológico, a nivel químico, queda inconcluso. Entonces luego hay una recaída de conflicto y el programa vuelve a iniciarse porque el programa quedó en latencia. Ahora, yo no quiero mostrar que hay un desconformismo total con respecto a la medicina alopática, insisto, no se trata de que la germana y la alopática sean enemigos, hay cosas que son fundamentales dentro de la medicina alopática. Si tú, por ejemplo, tienes una emergencia, estás en requieres de atención médica urgente, no puedes pensar en la germana si te caíste y te fracturaste, no puedes pensar en la germana si te tomaste un vaso con un veneno, no puedes pensar en la germánica, chicos, y ojo, ojo, porque hay quienes lo hacen, pero la germánica no atiende urgencias, no tiene sentido, no hay una urgencia en la germana. O sea, consulta de urgencia, no, mira, abro consulta de urgencia y tanto, no es así, no es así. Si tú te tomas ahora un vaso con cloro, yo por medio de este sistema en donde nos estamos viendo, no te voy a salvar la vida. Lo que tú necesitas es un lavado de estómago y tienes que partir al hospital. ¿Te das cuenta? Entonces, no se trata de que, no, yo entiendo mi conflicto, me tomo un vaso de cloro y voy a salvarme. No, no es así, no funciona así. Te vas a morir. Si te tomas un vaso de cloro y no tienes atención, te mueres. ¿Okay? Entonces, es un poquito de sentido común para este tipo de cosas, ¿okay? Que por ahí hay desinformación al respecto. Si te caíste de un segundo piso y te quebraste entero, no esperes que con la germana te vayas a recuperar peso. Tienes que usar yeso. Hay que acomodarte los huesos, hay que ponerte un par de tornillos en los huesos. Entonces, no es una pelea entre la germana y los servicios de urgencia de la medicina, no funciona así. Lo primero, lo principal, es salvar la vida, ante cualquier cosa, salvar la vida. Por eso, incluso a veces es necesario usar recursos, aunque a mí no me gusten, a veces hay que usar recursos en pro de salvar la vida en una emergencia. Entonces, que eso también quede muy claro, ¿okay? Porque he visto últimamente desinformación al respecto y gente que ofrece consultas de emergencia en la germana. Sí, y sobre todo, bueno, lo dijiste lo más puntual, siempre salvar la vida, y que no es un modelo que esté peleado con la medicina alopática en este sentido, lo que es salvar la vida y ante las emergencias. Para lo que la medicina oficial es un cáncer maligno o una mala noticia, bueno, para los germánicos lo pueden ver de distinta manera, porque también entendemos que la medicina siempre es como que de las dos fases miró una sola, que es la de la enfermedad en sí, sin tener en cuenta todo este engranaje de un conflicto anterior. Correcto. Bien. Bueno, Igor, me parece que se dijo lo más importante como para darlo a conocer, lo más puntual. Obviamente, quien esté interesado hará sus consultas, quien esté interesado investigará. Es para estudiar muchísimo, para formarse rigurosamente, porque es un conocimiento, digamos, muy exhaustivo y, y no bueno, también dar este mensaje, ¿no? Que no tomarlo a la ligera al poder atender desde este paradigma, ¿no? Que requiere una formación responsable. Exactamente. ¿Cómo lo pensás? Me gustaría pasar un aviso. Hay mucho material disponible para las personas que quieran aprender, los que quieran adentrarse un poco en lo que es la germana. Me gustaría también dejar en el link, perdón, en la descripción, un enlace directo para descargar una aplicación que es gratuita, una aplicación que hicimos con mis amigos, que también son mi equipo de trabajo,
sobre ciencia curativa germana, en donde van a poder encontrar las leyes biológicas, todos los programas sensatos de la naturaleza, todas las capas embrionarias, todo de una forma fácil y entendible para cualquier persona. Así que voy a dejar también aquí en la descripción del video el link directo para la descarga y, bueno, los documentos de los que hablamos, las leyes biológicas y todo el tema de Pasteur y la cuarta ley. Me encanta, Igor, así queda completo para que la gente pueda complementar todo lo que charlamos hoy. Bueno, te doy muchísimas gracias, vos estás en California, así que muchas gracias por todo tu tiempo, Igor, y por regalarnos todo esta explicación maravillosa de todo lo que hizo el doctor Hammer. Gracias a ti por la invitación. Cuando quieras podemos hacerlo. Bueno, Igor, sí, podemos seguir haciendo algunas otras cosas más específicas para arrancar a dar conocimiento, creo que estuvo bien. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos y nos estamos viendo. Gracias, Igor, muchas gracias. Bien, saludos a todos. Bye bye.